Recuerden, ¿ok? El 29 de mayo recuerden que nuestra actividad pasa al 31, que el jueves 29 no nos reunimos, que tenemos reunión de reelaboración, que pasa al sábado 31 y que va a implicar el trabajo de todos nosotros respecto al material que estuvimos trabajando hasta ahora. No va a presentar una persona la reelaboración, sino que todos vamos a trabajarlo colectivamente. Bueno, hoy presentamos este libro con la presencia de las dos autoras, Nadina Goldwasser y Aranta. ¿Está bien? El libro se llama La tenue luz de las luciérnagas, cartografías de una experiencia, intervenciones frente al abuso sexual intrafamiliar, sí, contra infancias y adolescencias. A ver ahora, ok, no sé, no, hay acople. No, hay acople. Uso el otro, Melanie. Dale. Hola, hola, ahí está, mejor, ¿no? Sí, ok. Bueno, este libro recibió una primera mención dentro del séptimo concurso de libro de ensayo a los 30 años de la revista La Editorial Topía, entre los años 2020 y 2021, y fue también declarado de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la comunicación social y para la promoción de defensa de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes en el año 2024. Presento a las autoras. Andrea Cuaranta es técnica en minoridad y familia, abogada, escritora, asesora del suplemento de Derecho Penal y Procesal Penal del dial.com, formada en temáticas de infancia y de abuso sexual contra niñas, niños, adolescentes y adultos. Tiene un posgrado en herramientas jurídicas penales frente a la violencia sexual. Tiene experiencia profesional en instituciones relacionadas con la atención de infancias y adolescencias con derechos vulnerados y en situación de calle. Es coautora de este libro y es miembro fundadora de la red FIBIS, que es la Red Federal Interdisciplinaria por las Víctimas de Violencia Sexual. Nadina es licenciada en psicología y compañera nuestra, especialista en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez de la UBA, realizadora cinematográfica recibida en la Fundación Miravoz, Universidad del Cine dirigida por Manuel Antín, vamos a tener eso en cuenta. Es miembro de nuestra institución y fue coordinadora del área psicosocial dentro del programa de patrocinio jurídico e interdisciplinario para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, patrocinar, dependiente de la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es docente en diversas especializaciones y posgrados en Rosario, Mar del Plata, Luján. Trabajó en programas e instituciones con abordaje psicojurídico en problemáticas de violencia, maltrato, malos tratos, violencias sexuales contra niños, niñas, adolescentes y adultos. Y es coautora del libro que vamos a presentar ahora. Antes de que Andrea y Nadina nos hablen de su libro, yo voy a hacer algunos comentarios sobre el mismo, porque lo leí, me gustó muchísimo y fue en parte un acuerdo parcial que hicimos con Nadina si yo podía hacer algún comentario y me parece que realmente lo quiero hacer. Es un libro que está prologado por Juan Carlos Volnovich y en un momento Juan Carlos dice, difícil trabajar así, pero ese es nuestro referente, la nada, la negación de la nada, la ausencia de registro objetivo, y agrega de aquello, agrego yo, de aquello que se denuncia. Y esta es, me parece, la clave del libro. ¿Qué se hace frente a la nada cuando hay un intento de hacer una denuncia y nosotros tenemos que trabajar con la negación de esa nada? Creo que es una de las principales virtudes de este libro, eh, lo que ya casi estructuralmente establece un desencuentro en la teoría, entre la teoría jurídica y las teorías de la subjetividad. Recordemos que hay dos autoras, una de ellas abogada y la otra psicoanalista. Aquello que aparece siempre como una imposibilidad epistemológica adquiere un carácter particularmente dramático cuando la justicia exige, como exige siempre, una prueba objetiva sobre la base de una triple imposibilidad. Primero, el aparato psíquico no está constituido ni por lentes ni por grabadores, como sabemos todos y las autoras también nos lo recuerdan,
ni ningún instrumento de recepción de materialidades mensurables. Segundo, se trata de psiquismos infantiles en proceso de constitución y con un trabajo en curso entre el pictograma, la fantasía, la representación ideica, entre el signo de percepción, las representaciones imaginarias y los procesos secundarios. Y tercero, los contextos traumáticos de los que hay que dar cuenta están inexorablemente determinados por la represión, por la desmentida o el silencio, en tanto constituyen una fuente de amenaza intrapsíquica e intersubjetiva, se producen en escenas asimétricas de ejercicio del poder, requieren de la alianza con un adulto que dé crédito a aquello que ocurre por fuera de la vista de todos, en lugares habitualmente escondidos e íntimos. Aún así, la justicia se propone recoger las pruebas que tradicionalmente se propone recoger. Y es en este doloroso, espinoso, dilemático territorio donde las autoras se zambullen. Podrían haber naufragado, podrían haberse ahogado, pero salen iluminadas. ¿Cómo transformar el padecimiento en denuncia? ¿Cómo transformar el síntoma en testimonio? No es un procedimiento puramente subjetivo, es una posibilidad que se abre si se produce un encuentro con una escucha adecuada, que descifre, que lea, que interprete y asuma ese lugar desde una perspectiva ética. Este es el sentido del libro, ofrecer herramientas a los profesionales de la salud y operadores judiciales para que este encuentro ocurra. Quiero leer 2 párrafos que me parecieron particularmente significativos, precisamente por el acento puesto en lo no dicho y porque dan cuenta de una experiencia en el trabajo, una experiencia directa en el territorio. La experiencia en el trabajo con infancias y adolescencias víctimas de abuso sexual intrafamiliar nos ha enseñado a escuchar lo dicho y también lo no dicho. Prestar atención a lo que chicas y chicos no dicen, a los lugares de la casa que nunca nombran, a esa franja horaria que siempre se saltean cuando te cuentan lo que hicieron en el día, a esa persona que convive con ellos pero que estuvieron meses sin mencionar y salta un día por casualidad en el contexto de una anécdota cualquiera. Esta es, creo, una particularidad de la escucha que las autoras desarrollaron y que requiere no solo una ética, sino una particular sensibilidad. El otro párrafo que quiero compartir con ustedes dice, no se trataría entonces solamente de hallar las huellas de los fragmentos que han quedado no metabolizados en el psiquismo, sino también de hacer un trabajo de figurabilidad con quien ha padecido situaciones traumáticas. Y esto me parece particularmente importante. Interponer rápidamente la interpretación en estos casos sería un error, una sobreintervención, un modo de cercar el sentido allí donde no hay ninguna significación aún para ser interpretada. Y me parece particularmente importante, además, en este libro, el lugar que le asignan a las madres, que han sido objeto de acusación muy frecuentemente en estos casos, porque descuidaron, porque no vieron, porque desmintieron, porque no anticiparon, porque no denunciaron a tiempo. Entonces vuelven a ser las responsables de este tipo de situaciones y en este libro realmente hay un trabajo muy minucioso para desarmar ese prejuicio que ubica a las madres en posición de responsabilidad y a los padres en el lugar de la ley cuando nuestra experiencia es que habitualmente ocurre lo inverso. Y lo último que quiero mencionar es que me parece que incluyen una idea acerca de la ternura como un concepto político que me parece que es muy importante tener en cuenta. Bueno, les doy la palabra a Nadina. ¿Me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, yo quiero agradecer ante todo a Vanessa Radzivilowski, que justo hoy no está acá, pero hemos hecho un camino juntas, y a Mariana Wikinski, cuyo libro El trabajo del testigo fue toda una inspiración para mí. También agradecer al colegio, a Hilda, a Alberto y a todas y todos ustedes quienes me brindaron hace un año ya un espacio muy necesario, especialmente para estos tiempos que corren. También a Andrea Cuaranta, con quien compartimos, debatimos, pasamos la pandemia y más durante la escritura de este libro.
Marguerite Yourcenar decía que escribir es el modo de entender cómo pensar, parte de la experiencia vital. Este libro tiene un poco ese sentido y además 3 líneas diferentes. Por un lado, una de divulgación, otra más investigación académica y por último pretende ser un material que pueda ser usado para la fundamentación y análisis de casos de violencias sexuales contra las infancias. Pongo quinta. Ustedes me avisan. Bien. Es por eso que cuenta con mucha bibliografía y citas de autores y autores que sustentan nuestros pareceres. Al mismo tiempo, apoyarnos en autores que acompañan y legitiman nuestro pensamiento ha sido un modo de sostenernos en la labor de trabajar hace muchos años con situaciones graves contra niños, niñas y adolescentes, pero también con violencias que se pueden rastrear a lo largo de muchas generaciones. Respecto a los efectos de lo traumático, yo voy a contar algunas cosas del libro porque me parece interesante poder mencionarlas y de paso vamos después charlando. Me gustaría también invitarlos a compartir opiniones. La psicoanalista argentina Yolanda Campbell, que vivió hace muchos años en Israel, se refirió a las consecuencias transgeneracionales de las violencias. Esta autora señala las vicisitudes de la transmisión de lo traumático alojado en el psiquismo de una generación a otra. Sostiene que la transmisión psíquica se ve influenciada por aspectos imprevisibles e inconscientes y que en el caso de los traumatismos producto de violencias sociales, la forma en que estas identificaciones son interiorizadas por las generaciones siguientes las denomina identificaciones radioactivas. Al igual que la radioactividad concreta, sin forma, sin olor, sin color, el fenómeno radioactivo en la psique no puede captarse en forma directa como con la pulsión. Juan Carlos Volnovich, quien es, como decía Mariana, uno de quienes los que prologaron nuestro libro, expresa, cito, siguiendo con la metáfora, las bombas radioactivas no solo arrasan las instalaciones y a los seres vivos, sino que también destruyen los aparatos de registro, de modo tal que se torna imposible una grabación sonora, la imagen fílmica de un hecho que por su propia característica solo deja como evidencia la ausencia de huella. A mí me atraviesa mucho, vos lo dijiste, lo del cine, y porque esa fue mi primera carrera, entonces hay algo de la imagen y de lo no decible que me importa mucho poder pensar y que el libro me ha funcionado como una posibilidad para esto. Pensar la crueldad en su condición meramente humana lleva a reflexionar acerca de la enorme necesidad de que existan muchas voces para intentar darle un marco a estos actos, no solo de quienes abusan, sino en la doble victimización que se produce a través de quienes han elegido no oír o no dar crédito a la verdad de estas víctimas. Esto ocurre en muchos casos durante los procesos judiciales, los cuales se entraman las más de las veces en etapas muy tempranas de la vida de estas niños y niñas. Otra cuestión que se nos hizo muy necesaria señalar en este libro es la importancia de entender que nadie es capaz de valerse por sí mismo. Al comienzo los adultos referentes y luego respecto de los anclajes culturales que nos atraviesan. Delfín Corviller, a quien llegué gracias a Rodolfo Espinosa, y por eso y por mucho más le estoy muy agradecida, hace referencia a la profunda paradoja que implica que para poder llegar a ser nosotros mismos, sí o sí dependemos de otros. Dice esta rabina francesa, cito, la no pertenencia condena a la muerte, pero el exceso de esta a no ser jamás uno mismo. Es así como en muchos casos quienes ejercen la crueldad utilizan la propia vulnerabilidad constituyente de lo humano para ejercer el terror consolidando de este modo su dominación. Recordemos que la gran mayoría de los abusos sexuales son producto de situaciones incestuosas donde los perpetradores, como decía un poco Mariana, son los propios progenitores varones. Se vuelve indispensable entonces poner en cuestión también, en el entrecruzamiento con lo jurídico, los miles de argumentos que son producidos por las defensas de estos agresores, así como el acomodamiento sutil y no tanto del patriarcado reflejado en muchas instituciones, judiciales por lo general, pero no solamente, por el cual nos encontramos teniendo que explicar cosas que resultarían obvias, pero que parecía que no lo eran tanto para algunas jueces y jueces, abogadas y abogados, e incluso para profesionales con los que nos encontramos con Andrea en el camino, que eran profesionales de salud y organismos varios que se suponía bregaban por la protección de estos niñas y niños. Voy a contar algo personal. Cuando recién comenzaba a trabajar en estos casos, hace más o menos 15 años, en una institución en la que recibíamos muchísimas consultas por estos temas y en donde atendí muchísimas niñas y niños, me tocó participar en varias audiencias. Un gran desafío para mí. Para quienes no somos abogadas y abogados,
es un lugar muy incómodo. Si lo tuvieron que pasar, seguramente van a entender. Estar en los estrados judiciales sintiendo que quienes eran acusadas muchas veces eran las propias víctimas, tanto niñas y niños como sus madres, y por extensión las profesionales y los profesionales que trabajábamos con estas situaciones, me hizo encontrarme en una ocasión en la cual se estaba intentando probar la autoría de violencias sexuales por parte de un tío contra una niña puber. Ella se percibía como su novia. Obviamente, este era el perpetrador, ¿no?, de ella. Al testimoniar acerca de los efectos traumáticos en su psiquismo, producto de los abusos reiterados que ella sufría, me encuentro con una secretaria, que es una de las funcionarias, seguramente saben, pero es de mayor rango en el juzgado, que sabiendo la historia de esta niña me interpela, interrogándome respecto de cómo podía yo demostrar que los síntomas que aparecían en ella eran efectos del supuesto abuso. Recordemos que siempre a priori el acusado es inocente, ¿no?, hasta que se demuestra lo contrario. Ella me interrogaba planteándome cómo podía yo estar segura de que las consecuencias gravemente dañinas en su psiquismo eran efecto de esos abusos y no debido a que esta niña estaba pasando por procesos compatibles con la situación de duelo, dado que este tío hermano de su padre había venido a cuidar de ella a partir de la muerte de la madre. Estas situaciones ocurren. Esa pregunta me llevó desde ese momento hasta la actualidad a sostener que el abuso y sus efectos debían ser explicados y fundamentados en su especificidad. Yo sentía y siento aún que muchas veces el abuso y las violencias en general quedan por fuera de las agendas y las teorizaciones de muchas disciplinas. Tengo dos hipótesis que podrían ser perfectamente compatibles. Por un lado, que a partir de los estudios de género y de las luchas feministas y de otros colectivos, se ha comenzado a hablar más respecto de estas violencias. Se viene intentando derribar estereotipos y falacias sostenidas en el tiempo sobre las infancias, sobre las mujeres y acerca de una concepción sobre la familia muy arraigada en la sociedad. Por ejemplo, la suposición de que luego de los 13 años está preparado o preparado para consentir libremente las relaciones sexuales, que se producen más abusos en un sector social que en otro, que es posible tomar conciencia y denunciar de manera inmediata la gravedad del daño que implican estas violencias por parte de quien al mismo tiempo es quien debe cuidar a estas infancias. En ese sentido, los tiempos de quien ha sido víctima, o lo es aún, distan muchísimo de los tiempos de la justicia. Por eso en muchos casos estos delitos prescriben siendo esos favorables siempre para el abusador en cuestión. Entonces, de las hipótesis en este libro es que, una de las hipótesis en este libro es que estos prejuicios se producen como consecuencia de no tener en cuenta los efectos de lo traumático en el psiquismo de las víctimas. Como señala Jerez San Bertín, cito, el sujeto queda en una orfandad derivada de la ausencia de denominación en un mundo legislado. Al ser colocado como objeto de goce de un padre no marcado por la falta, el incestuado queda destituido subjetivamente, lo que supone para niños y jóvenes un fuerte desamparo. De ello deviene la enorme dificultad de poder dar cuenta de un proceso que también podría ser pensado como duelo, pero en un sentido muy particular, en el que se debe elaborar la pérdida de un muerto en vida. Duelo por alguien que, aún presente, ha dejado de cumplir su función de sostén, protección y afecto. Por otro lado, creemos que no son tantas las y los autores que hasta el momento se han ocupado de fundamentar, especialmente desde el psicoanálisis, estos efectos en el psiquismo. Por supuesto que hay quienes sí lo han hecho, tal como es el caso de Silvia Bleichmar, Susana Toporossi, entre otras y otros. Esto nos lleva a otro interrogante y al que tratamos de dar respuesta también en este libro. ¿Es medible realmente, victimológicamente hablando, el daño? Para esto analizamos en el libro la concepción que existe respecto de la idea de víctima, tema que se comenzó a elaborar profundamente a partir de situaciones tan graves como fueron las del Holocausto o las dictaduras en la Argentina y en otros países. Hay desarrollos muy interesantes en nuestra disciplina a partir de conceptualizaciones de colegas que vienen preguntándose por su estatuto. Por dar un ejemplo muy cercano, Mariana Wikinski, en su libro El trabajo del testigo, señala, a Mariana la cito mucho, muy cercana, y la cito además mucho, así es. Ella señala que mientras el latín dispone de dos vocablos diferentes para denominar al testigo, en español existe solo uno. Ambos conceptos latinos, descritos por Benveniste y retomados por Agamben en lo que queda de Auschwitz, se diferencian porque mientras que el testis es aquel que se sitúa como tercero en una situación de litigio, en la que éste no está involucrado, el superstes es aquel que ha vivido sobre sí mismo la realidad acerca de la cual ha de dar testimonio. Ok, perdón, abajo. En los delitos del abuso, ambas figuras se condensan en una sola, dado que no existe tal no involucrado en la situación.
Cito a Mariana. Este modo indiferenciado de denominar a uno y a otro tipo de testigo encuentra una continuidad en el espacio del derecho. Aquel que ha sido afectado por un daño debe ofrecer su testimonio bajo las mismas condiciones en las que lo ofrecería un tercero. Testis y superstes son citados indistintamente en su carácter de testigos. Fin de la cita. La trampa en que se encuentran atrapadas estas infancias al ser defendidas o al intentar demostrar su verdad queda invisibilizada cuando son ellas mismas quienes deberían testificar acerca del trauma sufrido. Imaginen ustedes solamente tener que relatar hechos como estos ante peritos y jueces. En un apartado del libro nos preguntamos si es posible esperar que un psiquismo arrasado componga un relato consistente cuando es ese arrasamiento justamente la prueba de lo sucedido. Una gran paradoja, entre otras. Badiou da cuenta de un rasgo de nuestra época, el que ha transformado el sufrimiento en espectáculo y el cuerpo sufriente, herido y torturado en su actor principal. En contraposición, este autor sostiene que para que exista una víctima, esta debe ser designada, mostrada, pero señala que el problema que se presenta entonces es que habría víctimas de primera y víctimas de segunda, que para una porción de la sociedad plagada de prejuicios y estereotipos no serían realmente víctimas. Y esto además lo vemos hoy, más que nunca. Este es el caso de infancias y adolescencias y consecuentemente también las madres y las terapeutas, en general mujeres, también varones, quienes reciben el ataque en muchos casos de las mismas personas que deberían protegerles. Otra de las dificultades en el abordaje de estas situaciones las encontramos respecto de lo disruptivo como una de las características de las violencias sexuales. Se produce una suerte de anonadamiento que genera tal estado de impotencia y de terror que no permite ningún tipo de anticipación. Lo que se produce en cambio es un permanente estado de alerta que se perpetúa en algunos casos para toda la vida. Tutte, citando a Laplanche y Pontalis, explica que el trauma no es simplemente una acción diferida, sino que se trata más bien de una acción retroactiva desde el presente hacia el pasado, ruptura del tiempo cronológico y la causalidad mecánica. Por eso, para pensar los efectos de lo traumático en el psiquismo, es necesario dar entidad al carácter de permanente presencia. Esto lo vemos, sí. Ahora voy a dar un ejemplo así. Voy más lento, despacio. Es como un estado de estar todo el tiempo en un presente, no pudiendo salir de ese momento y de ese lugar, ¿no? Lo cual implica enormes cantidades de energía libidinal. En estas reviviscencias, como las nombra Susana Toporossi, citando a Silvia Bleichmar, que son como pedazos de vivencias traumáticas revividas imposibles de metabolizar. Estos restos no se ordenan ni bajo la lógica del inconsciente ni la del preconsciente. Se resisten a ser transformados, articulados o reprimidos. Quedan sueltos en el aparato psíquico y hacen que el sujeto quede fijado a ellos soportando sus inevitables consecuencias. Esto lo vemos en los pacientes en la clínica, en donde aparecen situaciones de compulsión, en otros casos de inhibición, en otros casos de sueños traumáticos que se repiten incesantemente. Y estos producen cortocircuitos en secuencias y legalidades que estaban empezando a organizarse, piensen ustedes que son psiquismos en etapas muy tempranas, ¿no? En general. Aunque encontramos muchas víctimas adultas y adultos que han sufrido también estas situaciones. Los efectos son realmente catastróficos. Cabe citar el caso de un niño que, habiendo sufrido un abuso por parte de su progenitor desde muy bebé, no lograba ingerir alimento alguno. Problema para el cual los médicos no acertaban a identificar un motivo orgánico. Sin embargo, el relato de su madre permitió saber que el agresor dejaba al niño con hambre por largas horas al tiempo que lo abusaba. Ante un tema tan acuciante, describir las experiencias traumáticas relativas a las violencias sexuales nos fue todo un desafío. Estas experiencias desmantelan la capacidad perceptiva y organizativa del sujeto en distintos niveles. Ponen en juego la supervivencia psíquica de una persona. Sus efectos dependen también del momento del desarrollo en que se encuentre, los recursos con los que cuente, las capacidades simbólicas, materiales, afectivas, el entorno, si este tiene espacio para brindar protección y sostén en esa organización familiar, que en general es estallada, ¿no? A partir del abuso. Abordar los efectos de lo traumático en el psiquismo implica entonces permitir que se despliegue un abanico. Lo infraordinario se abre camino, tiene lugar algo distinto.
Perec define la categoría de lo infraordinario como lo contrario a lo extraordinario. Lo extraordinario conmueve, guerras, desastres, muerte. Pero, y esta es una pregunta que me hago siempre, ¿cómo posibilitar el trabajo con lo infraordinario? Se trata quizás de otro modo de trabajar y experienciar lo acontecimental. Esto que marcaba Mariana, ¿no? Que es, no tiene que ver con la interpretación, ¿no? O no solamente tiene que ver con ella. Un atravesamiento transversal de lo traumático tal vez nos aproxime a estas catástrofes psíquicas, a esos lugares no recorridos hasta el momento. Esta aproximación es afín a la metapsicología del desamparo propuesta por Winnicott, cuando se refiere a crear lo dado, esa paradoja que permite situar un lugar ya dado, pero que no existe si no es creado a su vez por el propio sujeto. Se trata de un gesto que nos incluye como analistas, requiere traspasar o desarmar la ilusión de una visión capaz de atravesar profundidades hasta alcanzar aquello perdido, escondido u oculto. ¿Estoy bien de tiempo? Sí. Con mi acelere, puedo ir más lento todavía. Bueno, después viene el otro. Bueno, está la dificultad para elaborar en el caso del sujeto estos traumatismos severos. Estos invaden el psiquismo y producen, en muchos casos, tal como refiere Magda Echegaray en una nota que sacó hace muy poquito tiempo, un aplanamiento de la capacidad simbolizante y creadora de la psique. Escribió Andu Formantel en el libro En caso de amor. El evento es un trauma porque no se apoya sobre nada dado anteriormente. Los soldados enviados a las trincheras no habrían podido concebir jamás una carnicería tal. Lo inimaginable no tiene lugar donde inscribirse en nosotros. No están codificados en ninguna parte. Hace falta movilizar fuerzas inauditas para seguir vivos, pensando y deseando. Fin de la cita. Pero al mismo tiempo es imposible no imaginarlo porque si no nos encontraríamos por fuera del humano, tal como refería antes respecto de la categoría de la crueldad. La memoria, en ese sentido, se vuelve un foco importante en el entrecruzamiento con el discurso jurídico, dado que nos encontramos con un tipo particular de evocación en la cual las marcas del abuso se presentan de modo indiciario, marcas que insisten en un tiempo perpetuamente presente. Quedan aglutinadas en un sufrimiento temporal que hace explotar nociones de tiempo y espacio, deja un resto atrapado en su interior sin otra posibilidad más que la de repetirse sin cesar. El sujeto deviene, en esta memoria del pavor, tal como le llama Canciper en su libro Resentimiento terminable e interminable, un sobresaltado, sobremuriente. A mí me parece este concepto muy, muy hermoso y muy complejo también. Entonces, un sobresaltado sobremuriente varado como un centinela en un puesto para evitar la sorpresiva aparición de un derrumbe inminente. Difícil imaginar la tarea de subsistir en un estado de permanente labilidad, cuya característica principal es la ausencia de todo control sobre lo que le sobreviene. En el caso de las violencias sexuales, nos pensamos en un posicionamiento que sostenga la posibilidad de lograr un olvido del olvido. Repetir para olvidar o para recordar. Insistencia de la memoria para que ésta no se transforme en una mera repetición enloquecedora. Difícil tarea la de explicar a quienes evalúan los daños en el psiquismo de una persona este modo particular de presentarse los recuerdos. Algo más respecto del libro. Si bien entendemos que este libro sirve también para fundamentar la credibilidad de los relatos de las víctimas de violencias sexuales en los estrados judiciales, su sentido no se acaba allí. Nuestra idea fue producir un relato esperanzador. Yo sé que no parece todo lo que estoy diciendo nada esperanzador, pero bueno, justo esto fue, yo creo, uno de los motivos principales de armar este libro, además de por la necesidad de transmitir algo de lo que necesitamos metabolizar también nosotras, ¿no? Trabajar con situaciones de violencia sexual nos acerca a lo más crudo, a una de las peores crueldades imaginables. Sostenemos que es necesario no claudicar, sino más bien situarnos en el escenario del reconocimiento de ese otro sufriente y escucharlo en su singularidad, estableciendo con esa niña o niño, y también con personas adultas, vale decirlo porque hemos trabajado también con muchas personas adultas, puentes que permitan reconstruir lo dañado, producir espacios alojando lo que ha sido radicalmente desalojado, destituido y degradado por la violencia. Una ética del reconocimiento. En esta clínica tan particular, eso es posible gracias al trabajo vincular, con lazos de paridad entre colegas con quienes podemos armar red. El sostén de lo colectivo, como resistencia, es mucho más que la suma de los conocimientos de cada profesional que interviene.
Así como consideramos siempre la inclusión de lo fraterno en un dispositivo clínico, cuando este es posible, como uno de los vínculos privilegiados para quienes han padecido estos abusos, así también pensamos el trabajo entre pares a la hora de abordar las intervenciones, un entre con quienes sostienen y arman trama. Es con esto también con lo que podemos cartografiar lo potencialmente posible. Favorecer la escucha común es lo que nos permite en el trabajo conjunto contrarrestar desde la ternura y el reconocimiento del otro como conceptos éticos, como decía un poco Mariana, los que podrían ser destinos inexorables ante la impunidad con la que nos enfrentamos. Por último, y voy a spoilear un poco el final del libro, pero también mi intención es abrir a nuevos interrogantes. Hemos abordado, entre otras, la obra de Didi Uberman. No sé si seguramente lo conocen, pero bueno, él le da mucha importancia a la memoria a través de la imagen. Y él toma algunas ideas del cineasta Pier Paolo Pasolini y plantea comparar las luciérnagas con nuestro malestar en la cultura. Didi Uberman esboza que a pesar de que una parte de la sociedad está convencida de que las luciérnagas con sus luces incandescentes y tenues han desaparecido en lo oscuro de la noche, lo que ha sucedido en realidad es que ellas han dejado de ser percibidas y llama a la cegadora claridad de los feroces reflectores, que podríamos decir hoy desaparecidas por los regímenes de derecha, del patriarcado y de una sociedad del espectáculo. Utilizamos esta metáfora porque sostenemos que lejos de una mirada desesperanzadora del trabajo que implica enfrentarnos con una población tan vulnerable, incluimos aquí también a las personas adultas que han sufrido violencias en sus infancias, pretendemos corrernos de algunas perspectivas desilusionadas que repiten nada se puede hacer. Con esto nos encontramos muchísimo en la clínica y en el trabajo conjunto, y en cambio nos resulta profundamente necesario observar la fragilidad de la luz intermitente de las luciérnagas, la suave estela que queda aún visible en la oscuridad, para así poder acompañar a esta población en un quehacer colectivo e implicado y, parafraseando a Uberman, intentando fracturar el lenguaje, quebrar las apariencias, desunir la unidad del tiempo. Entendemos que el trabajo, sea tanto clínico como en relación al entrecruzamiento con lo jurídico, siempre implica un trabajo de resistencia y en resistencia. El desafío será entonces mirar más allá de lo evidente, en los intersticios, en los otros posibles, observar los resplandores para poder acompañar a aquellos quienes, entre la fulgurante luz de los reflectores y la oscura noche, ni vencedores ni vencidos, puedan ser escuchados, legitimada su voz y su palabra, su potencia vital. También su derecho a la memoria, al recuerdo y al olvido. Muchas gracias. Bueno, gracias, Nadine. Escuchamos a Andrea ahora, Andrea 40. Bueno, buenas noches. Bueno, esta es nuestra primera presentación del libro. Yo la verdad que no sabía muy bien qué presentar porque además el público en principio, salvo Adriana Granica, sabía que no iba a ser de colegas ni siquiera demasiado interdisciplinario. Así que lo que hice, como le comenté a algunos, fue volver a leer el libro hace unos 10 días y ver qué comentaría de lo legal a gente que no es colega y además agregar algunos conceptos que Nadina me dijo que estaba bueno que los diga en esta ocasión. Bueno, quiero empezar agradeciendo a Nadina, que es quien me convocó en su momento a escribir un ensayo juntas para el concurso de la revista Topía, sin imaginar cuando empezamos eso que nos iban a traer hasta acá. Mucha gente reconoce que este libro no está escrito desde un escritorio, sino desde el sostenido trabajo profesional de ambas. A la experiencia que pudimos volcar en el libro no se llega sola ni en un día y tampoco a lo largo de los muchos años que tenemos cada una se trabajó en el mismo contexto. Así que no puedo dejar de señalar el enorme cambio que hubo entre el momento que escribimos el libro y la actualidad, donde muchas de las instituciones por las que pasé y tantas otras que trabajan estos temas ya no existen o fueron reducidas a su mínima expresión. Más despacio. Bueno. Esto lo dije en su momento en la legislatura, una parte, lo vuelvo a decir hoy. Parafraseando al gran Charly García, los brujos que siempre pensaron en volver a nublarnos el camino hoy están en el gobierno. El horrible monstruo con peluca quiere prohibir que adolescentes de 16 años lean determinados libros en las escuelas. Propone eliminar la educación sexual integral que tantos abusos permite prevenir y develar.
sugiere que la educación sexual sea brindada en las familias, justamente donde ocurren la mayoría de los abusos. Yo, al igual que Nadina, bueno, voy a hablar de niños y adolescentes porque el libro puntualmente trabaja sobre eso, o también se propone que la educación sexual sea viendo películas pornográficas. Se hacen reiterados y macabros chistes sobre pedofilia en cadena nacional. En este contexto tan particular, cobra una dimensión mayor a la que tenía cuando fue escrito el título que Diego Friedman, un juez penal, puso a otro de los prólogos del libro, que es Una justicia sensible a las víctimas. Yo creo que eso se trata un poco lo que quisimos hacer, de compartir prácticas sensibles a las víctimas que hemos trabajado y a pensar otras nuevas. Yo en general tengo una visión bastante más optimista que el resto de mis colegas sobre la justicia, y algunas cosas creo que las pude volcar en este libro. Bueno, y la idea fue centrarnos un poco en eso, porque ya conocemos de memoria todos las dificultades que aparecen en el proceso que se inicia con un abuso, que continúa cuando se devela, que se consolida con una denuncia y que culmina con una respuesta judicial que puede o no reparar a la víctima. De esta frase yo creo que se desprenden varios de los temas que quisimos abordar en el libro. Uno es el concepto mismo de víctima. Dentro del discurso jurídico, que es tan completo o incompleto como cualquier otro, víctima es la persona que padeció un delito. No es nada más que eso y tampoco es nada menos. No es que estamos hablando de una posición ante el hecho, de que estamos hablando que es una posición pasiva, una actitud. Acá eso es como harina de otro costal para el derecho. Víctima es la persona contra quien se cometió un delito. Es importante aclarar que si bien las víctimas y sus familiares y amigos, y muchos profesionales también, se quejan del escaso rol que encuentra que tienen en los procesos judiciales, no es menos cierto que esto cambió y mucho y de un modo positivo y esperanzador en los últimos años. Pero para entender esto hay que ir un poquito atrás en el tiempo, un poquito bastante atrás. El derecho penal como tal, resumiendo mucho, se pensó para frenar el poder punitivo del Estado. En las materias de la facultad repiten esta frase siempre con esas palabras en ese orden. ¿Eso qué significa? Que después de siglos donde el rey, metafóricamente hablando o no, depende de la época, hacía y deshacía a su antojo, se pensó en la necesidad de ponerle límites para proteger a los ciudadanos de un poder que los superaba y que muchas veces no tenían, ni tenemos ahora tampoco, las herramientas para repeler. ¿Cómo pruebo que no hice algo de lo que me acusaron? ¿Cómo pruebo que no estaba en tal lugar a tal hora? Muchas veces eso es imposible. Hoy capaz no tanto, porque estamos geolocalizados casi todo el tiempo, pero esto es bastante reciente y aún así sigue siendo difícil probar que uno no hizo algo. Por eso, en algún momento de la historia se empezó a exigir que si el Estado me acusa de algo, sea el Estado el que pruebe, el que tenga la responsabilidad de probar que yo estaba en ese lugar a esa hora e hice tal cosa concreta de la que me acusan. Otro de los cambios que hubo cuando aparece el derecho penal es que el Estado confiscó el conflicto. Esto quiere decir que el Estado de alguna manera se hizo dueño de este problema que había entre los particulares con la intención de evitar la justicia por mano propia. Prefirió que el conflicto lo resuelva alguien teóricamente neutro, teóricamente objetivo, teóricamente no dejándose llevar por las pasiones que podían tener las partes, y esto representó muchísimas ventajas, sin dudas, pero también tuvo algunas contras. Como decimos en el libro, durante siglos el Estado confiscó el conflicto, se apropió de él y dejó afuera del proceso penal a las víctimas. Las víctimas dejaron de ser víctimas de carne y hueso y pasaron a ser víctimas genéricas y simbólicas. Esta situación, que durante muchos años convirtió a la víctima en la gran olvidada del proceso penal, empezó a revertirse en los años 70 del siglo XX, cuando se empezó a bregar por un mayor reconocimiento de los derechos de las víctimas en el funcionamiento del sistema judicial. En Argentina estos derechos se plasmaron en el 2017, no hace tanto, en la llamada Ley de Víctimas.
hasta ese momento una víctima podía ir a pedir el expediente y le decían que no porque no tenía derecho a verlo. O podía ir la mamá de la víctima y no era parte, entonces no le daban información. Bueno, esta ley significó muchísimos cambios. Le da mucha mayor participación en el proceso penal a las víctimas sin necesidad de tener abogado o abogada, pero también le da más derechos incluso cuando tienen un patrocinio, porque hay más cosas que se pueden apelar e incluso hay procesos que pueden continuar sin que esté el fiscal, cosa que antes era impensable. Antes, cuando yo estudiaba, no antes, hace 8 siglos, digo, esto cambió mucho, muy rápido. Digo, son cosas que no son menores, porque desde el 2017 no pasaron tantísimos años, pero alguien que denuncia hoy tiene una participación cualitativamente mejor que alguien que denunció en el 2016. Bueno, decíamos antes que la víctima es quien vivió los hechos denunciados, o sea, aquella persona contra la que se cometió un delito. Y esto nos lleva a pensar qué es un delito, y más aún, qué es un delito sexual. La respuesta no es fácil, como sabe la colega Granica. El capítulo del Código Penal sobre los delitos contra la integridad sexual más ambiguo no puede ser. Está muy mal redactado y además no tiene una definición de abuso. En el libro tomamos, luego de analizar varias, la de Susana Toporossi, quien define el abuso sexual contra niños y adolescentes como la convocatoria a un niño o niña por parte de un adulto a participar en actividades sexuales que no puede comprender, para las que no está preparado su psiquismo por su nivel de constitución y a las cuales no puede otorgar su consentimiento desde una posición de sujeto y que viola la ley y los tabúes sociales. Acá voy a hacer una aclaración, un poco Nadina me sugirió que la haga y la he hecho otras veces que trabajé con otras profesiones, que es el tema, que hay mucha desinformación en el tema del consentimiento. No lo voy a explicar todo porque eso puede llevar muchas horas, pero sí Toporossi dice que se alude a situaciones a las cuales no puede otorgar su consentimiento desde una posición de sujeto. Acá el derecho, el Código Penal puntualmente establece y no admite pruebas en contrario, nunca, no hay mitad de la biblioteca a un lado, mitad del otro, nunca una persona menos de 13 años no puede prestar un consentimiento válido para entablar una relación sexual. No importa si alguien dice, ay, pero es muy maduro para su edad. Al derecho penal no le importa para nada eso. Siempre que un adulto tenga relaciones con una persona menor de 13 es un delito. Si prestó algún supuesto consentimiento, es de ningún valor. Ahora bien, y acá empieza el berenjenal. Desde el día que cumple 13 años, en Argentina se admite el consentimiento sexual. Con aclaraciones, pero se admite. Estos 13 años tienen una vinculación que yo siempre tengo la duda si fue pensada o fue pura casualidad, con el Código Civil y Comercial, que se modificó después, con lo cual la casualidad vendría del otro lado, donde se define que hasta los 12 años se es niño y desde los 13 se es adolescente. Sabemos también que en algunas religiones a los 13 años hay una iniciación a la vida adulta. El ejemplo que todos más conocemos es el Bar Mitzvah en el judaísmo. Pero si uno investiga, hay varias religiones que hay como un consenso social que a los 13 años pasa algo, que hay un antes y un después. Ese algo lo podrán explicar ustedes mejor. Pero mientras tanto, en las leyes esto opera. Ahora bien, mientras una persona tiene 13, 14 y 15 años, la ley entiende que puede haber un consentimiento válido o uno que esté viciado por falta de madurez. Y si está viciado, entonces no es puramente válido. Y ahí se puede dar el delito de estupro. Ese es un delito que hay que ver caso a caso, porque hay que ver cada persona de 13, 14 y 15 y hay que ver en todos los casos quién es el agresor, que sí tiene que ser mayor de edad, pero tiene que reunir unas cuantas condiciones. El otro día me enteré la semana pasada de un proyecto para elevar la edad de consentimiento a 16 años y yo le dije al colega que la verdad que no estaba muy de acuerdo porque sabemos que la edad de iniciación sexual voluntaria está bajando en el mundo, que los adolescentes tienen relaciones sexuales, entonces digo, decir que hasta los 16 es un delito, yo entiendo la buena intención, pero digo, no es un tema fácil nunca poner una edad.
Bueno, hoy tenemos esta de los 13, esta salvedad de 13, 14 y 15 que habrá que ver. Y a partir de los 16, desde el día que se cumple 16, en principio el consentimiento sexual se valora igual que el de una persona mayor de edad. Digo en principio porque hay un tema con la corrupción de menores, pero quedémonos con los 16. Con lo cual, no siempre que una persona mayor de edad tiene relaciones con una menor de edad va a ser un delito. Eso quiere decir que esté bien, quiere decir que yo tengo que dejar al novio de mi hija venir a dormir a casa. No, no, estamos hablando de derecho penal. Por supuesto no es delito si hubo consentimiento, si no hubo va a ser, no importa la edad de nadie. Bueno, hecha esta aclaración, muchas veces nos pasa, y esto en algunos casos de patrocinar fue como grosero, como pasó, que a partir del abuso se empieza a visibilizar un entramado de muchas vulnerabilidades que ya estaba, pero parece que a veces es necesario el abuso como una especie de detonador que echa luz sobre todo lo demás. En el libro decimos, mientras los juzgadores interpretan leyes y dictaminan sentencias que muchas veces transforman, o por el contrario, sumergen en la incertidumbre las vidas de miles de niños y niñas, muchos actores y actores de las instituciones y la sociedad civil eligen mirar hacia otro lado. Se trata de las instituciones estatales burocratizadas y plagadas de prejuicio, pero también del pediatra que no ve, la maestra que sospecha y no puede denunciar por las presiones que sufre de la institución educativa, la abogada que necesita impulsar la causa, más por su propia urgencia que por la de la víctima, o la trabajadora social o la psicóloga que en la soledad de su consultorio prefiere no hacer informes porque teme un juicio por mala praxis. Esto nos pasó y mucho. Nos pasó una nena, que Nadina se está acordando, que estaba en 5º grado, no sabía leer, no sabía escribir, tenía una discapacidad mental muy importante, hasta que no saltó lo del abuso, nadie en la escuela había mirado a esa nena. Es muy impresionante. En el libro nos preguntamos entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer que pase? Cuando a todo esto le sumamos la falta de perspectiva de género, de derechos humanos y de niñez. ¿Qué pasa cuando no hay formación? Cuando operamos desde un llamado sentido común que muchas veces no es más que un rejunte de mitos y prejuicios y estereotipos. ¿Qué pasa cuando faltan el compromiso y la empatía? Y nos preguntamos qué pasa cuando impera la crueldad. Y eso que el libro lo escribimos en 2021, no ahora. Pero bueno, la realidad del abuso es cruel. Es cruel el hecho en sí mismo. Es cruel el momento en que nos enteramos que otra niña, otro niño, otro adolescente fue víctima de abuso. Ya perdimos la cuenta de los casos en los que intervenimos. Podemos perder la cuenta. Lo que nunca debemos olvidar es sus nombres. No debemos pensar solamente en números de expediente, de legajo, de historia clínica, de paciente de la obra social. Más cruel es todavía cuando quien cometió el abuso es su padre, madre, tío, abuela, padrino, amigo de la familia. El abuso por parte del padre o madre tiene una connotación diferente no solo desde lo psicológico, sino también desde lo judicial, que recepta esta situación que por sus características no puede ser asimilada al infrecuente abuso por parte de un desconocido. En el ámbito del derecho penal decimos que se trata de un abuso agravado. Este agravante tiene que ver con la mayor vulneración de la víctima y va a tener incidencia al momento de fijar una pena. En este caso el agravante se aplica porque no se supone que un chico o chica tenga que cuidarse de ser víctima de abuso por parte de su mamá o su papá. Y esto además responde a que los padres, también hablando desde el derecho, tienen lo que se denomina posición de garante, que nace de las relaciones paterno-filiales y que derivan derechos y deberes concretos que están en el Código Civil y Comercial. El artículo 638 habla de la responsabilidad parental, que tiene que ver con los deberes que tienen los padres para la protección, desarrollo y formación integral de sus hijos. El artículo 646 dice que varios deberes de los progenitores, uno de los cuales es cuidar del hijo, algo tan básico, pero bueno, además es obligatorio. Considerar sus necesidades específicas. Y el artículo 647 agrega específicamente la prohibición de malos tratos y la posibilidad de recurrir al Estado si hace falta. Y dice, se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes.
Dice también que pueden recurrir a los servicios del Estado. O sea, los madres y padres están obligados a evitar resultados lesivos hacia sus hijos o hijas. Si no lo hacen, pueden ser acusados de acción por omisión o comisión por omisión, por no haber evitado un mal pudiendo hacerlo. Acá la palabra pudiendo es clave. Esta omisión, en teoría, se sanciona cuando la persona decidió no hacer nada. Si lo que ocurrió es que no se dio cuenta o que se dio cuenta, pero no pudo hacer algo distinto porque ella también era víctima de violencia, bueno, ahí habría que analizar cada caso, es lo que se pide que se haga, y que no haya por lo menos esta sanción. Otra aclaración importante, sorpresiva y horrible. El abuso sexual de un padre o madre hacia su hijo o hija es un delito solamente si falta el consentimiento. Pero ni en Argentina, ni en creo que en ningún país del mundo, por lo menos ninguno que yo conozca, está prohibido legalmente el incesto. Entonces, antes habíamos dicho que el Código Penal permite el consentimiento sexual desde los 13 años con ciertas excepciones. Con lo cual, si una persona, pongamos de 16 años, elige tener relaciones sexuales con su padre o madre, el hecho en sí mismo para la ley argentina y casi mundial no es un delito. Hay casos de jurisprudencia que yo leí, pocos, pero hay, donde un tercero, que muchas veces es la escuela, denuncia una situación de noviazgo entre un padre y su hija o entre una madre y su hijo adolescente, y la justicia, después de investigar, declara que ahí no hay delito. Bueno, eso lo traigo a colación porque creo que es necesario también ser rigurosos con las palabras cuando estamos trabajando y sobre todo con lo que significan y con lo que significan dentro de cada disciplina específica. Yo escucho muchas veces, sobre todo en los medios, pero a veces en otros lugares, que con cierta ligereza se habla de situaciones que no son deseables y se dice, bueno, esto también es abuso. Esta frase yo la escucho todo el tiempo, esto también es abuso. Por ahí para algo que no es un delito para el derecho penal, pero bueno, se insiste en esto, se denuncia, porque se cree que esto también es abuso y después la respuesta judicial decepciona, porque el derecho penal en un punto es blanco-negro, ¿es delito o no es? Más o menos es, no es tan así, pero más o menos. Entonces digo, a veces hay que pensar por ahí cambios legislativos, pero creo que muchas frustraciones que hay en la justicia es porque se fuerzan las palabras y se fuerzan los roles que puede tener cada institución. Yo suelo decir que no hay una única respuesta ante una situación de abuso y que esa respuesta no necesariamente tiene que venir de la justicia y mucho menos de la justicia penal. Esto más allá de la obligación que tenemos, todo lo que estamos acá, si nos enteramos de un abuso, un niño o niña, de informar a las autoridades. Pero eso es una cosa. Ahora, la respuesta que esa persona puede necesitar puede ser lo más variada. Y por eso yo siempre cuando se me acerca alguien al estudio pregunto, ¿qué querés conseguir? Y eso me guía bastante la orientación. Porque la gente algo busca cuando se acerca a un profesional de la disciplina que sea hablar del abuso o para denunciar. Y ahí en el libro nos preguntamos, la gente busca algo, ¿pero qué? Un espacio en el que se escuche su sufrimiento, justicia, que el agresor vaya preso, que la sociedad sepa lo que hizo esa persona y deje de ser para todos el vecino simpático, que se siente en el banquillo de los acusados aunque después no sea condenado. Y citamos un fallo que dice, la damnificada buscaba que su padre se arrepienta. Esto corresponde con una necesidad de la víctima de obtener una respuesta y justicia, de reparar algo que está dañado y obtener una especie de resarcimiento por parte del delincuente. Es una forma de tener control y poder seguir adelante. Las víctimas también pueden buscar que los escuchemos, que les creamos, que los acompañemos, que lloremos juntos y que caminemos en silencio que hagamos lo que podamos cuando las palabras no salen o no son suficientes. Pero bueno, estamos en el momento de la denuncia donde la víctima es un niño o un niño. Y ahí hay un momento donde tenemos que dejar un poco las disciplinas de lado y empatizar. No esperar que el niño sea un adulto en miniatura, que diga las palabras que queremos escuchar en el momento que conviene a la causa o que conviene al tratamiento. Y buscar darle una respuesta, que eso es lo que vino a buscar. Acá no solo los espacios terapéuticos son los que pueden reparar. Creo también que
esto lo pusimos en el libro, el Poder Judicial, con todas sus falencias, puede hacer una diferencia. No solo tiene la posibilidad de sancionar al agresor, digo, la condena depende de muchas variables, sino también escuchar a quienes denuncian, puede dar un lugar a la voz de las víctimas, puede citar a indagatoria al denunciado, y esto tiene muchas veces un efecto reparador y tranquilizador sobre las víctimas. Llamar a indagatoria es lo que se conoce como sentarlo en el banquillo de los acusados. Se lo sienta y se le dice por qué se lo está acusando. Y eso muchísimas veces yo lo veo en las víctimas, es como un antes y un después porque se rompió cierta impunidad. Él tuvo que ir ahí a escuchar que se lo acusa y se le piden explicaciones, que podrá no darlas, pero mientras tanto se le están pidiendo. Porque para gran parte de la sociedad no es lo mismo escuchar una verdad dicha por una víctima que dicha por un juez. Tampoco es lo mismo para muchas víctimas contar su verdad a cualquiera de nosotros que a la justicia. Muchas personas piden reiteradamente, quiero que el juez me escuche. Y traigo esto también para poner en duda esta idea que circula de la revictimización que implica contar lo ocurrido tantas veces. Creo que depende de cada víctima e incluso de cada momento. No necesariamente el relato tiene que ser, reiterar un relato tiene que ser vivido de esa manera. Ser escuchado muchas veces puede ser reparatorio. Por supuesto, no cualquier escucha. La escucha empática y respetuosa se torna un requisito ético para no agregar daño y sufrimiento. Pero creo importante resaltar que en este tema, como en casi todos los que abarcan esta temática, hay que pensar el caso a caso antes de realizar predicciones automatizadas. La respuesta de Pedro puede ser totalmente diferente a la que necesite Clara. Tenemos que animarnos a convivir con la incertidumbre. Tenemos que animarnos a la ternura como modo de intervención. Tenemos que animarnos a escuchar lo dicho con palabras, con arte, con otros lenguajes y también a escuchar lo no dicho y lo no expresado. Cuando las personas se acercan a un consultorio jurídico o psicológico por un tema de abuso, en general se encuentran en un sitio que les resulta ajeno y van a contar algo íntimo y doloroso a un perfecto desconocido. Decimos en el libro, no deberíamos de ninguna manera minimizar la importancia de la escucha, sea desde la profesión y el contexto en que se haga. Esa escucha es la que nos va a permitir o no acercarnos a la víctima, saber en la medida de lo posible o necesario lo que pasó, abrir posibilidades a la palabra en todas sus formas. Podemos acompañar, aliviar, brindar herramientas o bien revictimizar, juzgar, culpabilizar, avergonzar. Está en nosotros. La herramienta para una u otra cosa es la misma y está disponible para los operadores y profesionales del derecho, la salud mental, la medicina, el trabajo social y la docencia. Bueno, vamos contando en el libro muchas prácticas que hemos vivido que nos han resultado respetuosas. También respetar el tiempo de las víctimas, así se llama la última ley sobre prescripción, pero eso entendemos que empieza desde el día 1, no pretender que el primer día, sobre todo si somos abogados, nos cuente todo, que ya se va y podemos hacer la querella, digo, darle, no tener un tiempo, sobre todo en mi caso para la primera entrevista, no tener un tiempo pautado. Yo cuando tengo una primera entrevista por este caso me dejo toda la mañana libre si es a la mañana y toda la tarde libre si es a la tarde, porque por ahí la persona nunca lo contó o contó apenitas a alguien y ahí se larga. Digo, esto del respeto a la persona y a sus tiempos arranca mucho antes que la prescripción. Y reitero la importancia de escuchar ese relato singular, porque a veces nos puede pasar que por nuestra experiencia creemos que detalle más, detalle menos, ya sabemos lo que nos van a contar. Hace poco circuló un video que el Papa grabó pocos días antes de su muerte, y lo traigo a colación porque nos decía, una cosa muy importante en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona te habla, espera a que termine para entenderlo bien. Si te escucho, luego puedo decir algo, pero escuchar es importante. Fíjate bien en las personas que no escuchan. A la mitad tienen una explicación y responden. Eso no ayuda. Escucha, escucha mucho. Muchas gracias. Bueno, impresionante. Muchas gracias, Andrea y Nadina, por la presentación. Abrimos
debates, preguntas, lo que les parezca. Abro yo con algo que pensé recién cuando estaba escuchando lo que planteaba Andrea. Eh, Todos sabemos que hay una figura muy típica en el devenir de estos casos, que es la retractación, y que es casi un momento inexorable dentro de todo este proceso, ¿no? Y cuando Andrea planteaba que quizás no debamos esperar de la justicia la única respuesta, y que a veces la respuesta puede ser reparatoria incluso por fuera del ámbito de la justicia, pensaba justamente que probablemente la retractación aparezca menos en escenarios no judiciales que en escenarios judiciales, ¿no? Y que entonces quizás paradójicamente hay un efecto más reparatorio para el caso de aquellos niños que habrán de retractarse por fuera del espacio de la justicia, como el accionar de la justicia quizás impone de alguna manera al niño finalmente que se retracte por la presión que ejerce la justicia sobre su testimonio. Y quizás si no existe esa presión, la verdad puede seguir siendo sostenida, ¿no? No sé si piensan lo mismo. Sí, a ver, hay algo que para mí es complejo. Yo entiendo la obligación de denunciar los delitos sexuales, por supuesto que la entiendo. Pero también es verdad que si la víctima de un delito sexual es una persona adulta y el delito puede ser tanto más grave que el de un niño, no se la obliga a denunciar, porque se entiende que puede no querer hacerlo, que puede no querer hoy, que puede buscar la respuesta por otro lado, desde, no sé, la psicología, la religión, armar una ONG, ayudar a otras víctimas, el arte, cualquier cosa. No se exige una persona adulta que quiera la respuesta judicial. Y a los chicos y adolescentes se las exigimos. Y eso a mí me hizo ruido siempre. Tampoco sé cuál es la solución, porque digo, dejar de que sea obligatorio denunciar estos hechos tampoco me gusta demasiado. Pero sí, coincido que se les impone una carga. Es más, muchas personas adultas, después de saber más o menos de qué se trata un proceso judicial, te dicen, no, deja, yo no estoy lista para esto. El chico tiene que estar listo. No importa si quiere, si no quiere, lo decide otro. Ahí hay algo que no sé qué respuesta tiene, la verdad, porque ninguna de las dos termina de cerrar del todo, pero coincido, sí. Y además hay algo que es como muy claro, que es un proceso y que justamente un poco lo que decía Andrea, la justicia es blanco-negro. Los procesos que se producen no son tanto una fotografía, sino una especie de película, digamos, ¿no? Y entonces ahí para mí es muy importante y que es una lucha que creo que va a llevar mucho tiempo, que es introducir lo interdisciplinario en la justicia, ¿no? Para que se tomen, ustedes saben que el tratamiento terapéutico en sí mismo no es directamente vinculante con las pruebas, pero entonces se hace un recorte en un proceso de cámara GES, lo demás, y eso acorta y deja sin la eficacia de lo que implica un tratamiento psicológico y psicoterapéutico con tiempo, ¿no? Y con una confianza, con poder contar cosas tremendas, ¿no? Y además lo que conlleva darse cuenta, porque muchas veces no se dan cuenta un niño o una niña hasta justamente por la manipulación, por la crueldad, por lo paradójico que es esto de que el abusador sea el padre, ¿no? Bueno, y eso lleva un tiempo, ¿no? Y una confianza. Bueno, ante todo las felicito y creo que más también, bueno, es invalorable, incalculable el trabajo que tienen ustedes y me parece que dar a luz, hablando de la luz, creo que de eh, este tipo de clínica o de intervención en el caso jurídico me parece que es fundamental. En ese sentido estamos, creo que hablo por todo el colectivo de esta institución, muy agradecidos. Les quiero hacer una pregunta así que me apareció al vuelo. ¿Qué piensan ambas cuando un caso de denuncia de abuso, violación, cobra, eh, te- sale a luz en los medios, ¿no? Eh,
¿qué efectos? Por supuesto, habría que particularizar, ustedes pusieron mucho hincapié, pero ¿qué efecto puede tener en la víctima cuando estos casos, porque hay muchos, y hay canales de televisión que se especializan en la visibilización de este tipo de situaciones y con morbo, acá aclaran algo, y agrego algo más por algo que Andrea decía, que muchas veces se escucha, vos decís, bueno, ¿qué quieren, no? Y cuando uno ve en televisión, se insiste mucho con el tema de justicia. Yo no sé qué se invoca con justicia, queremos justicia, carteles que hablan de justicia. Habría que ver qué es justicia para cada quien. Bueno, Bueno, respondemos esto. Em, una, bueno, abre varias aristas lo que estás preguntando, ¿no? A mí me parece que hay algo de esto que nombramos de la sociedad del espectáculo que es muy tremendo y va generando como olas y entonces se va perdiendo, me parece, eh, algún trabajo que se pueda hacer porque, digamos, me parece que lo toma alguien para reparar alguna cuestión suya, en el caso de alguien que pide justicia, pero ahí se deja de mirar la situación puntual de esa niño en unos casos. Ahora, en otros casos, por ejemplo, en personas adultas, nosotros tuvimos una situación que fue muy conmovedora y creo que las dos la recordamos y la atesoramos, de una persona que por muchos años no supo que había sido abusada porque de muy chiquita su padre la abusaba. En la adolescencia, cuando ella empezó a poder decir algo de esto, la empezaron a medicar, ¿no? La mandaron a un psiquiatra, medicalizaron, la dejaron atrapada patologizantemente hablando, digamos, en una situación compleja sin poder ella salir de ahí. Terminó en una cuestión de adicciones hasta que muchísimos años después, entrando a grupos y demás, logra, más o menos a los, no me acuerdo la edad, pero 85 años. Es una mujer que, aparte, sí, y esto sale en un libro, por eso un poco lo tomaba, porque ese grupo con otras víctimas y ella también arman un libro en donde relatan, ¿no? Eh, y nosotros lo que nos pasa, ustedes saben en el tema de la prescripción, ¿no? Un poco lo nombramos, ¿no? La dificultad de que esto tarda mucho tiempo hasta ser develado. Yo creo que los tiempos también tienen que ver con esto, con que cuando se pide justicia es porque no está habiendo justicia donde tiene que haber justicia, entonces se pide a viva voz. Con todo, me parece que hay un montón de cuestiones muy graves que suceden después de eso, porque esos niños finalmente terminan estigmatizados, hay muchos prejuicios y estereotipos que se producen sociales, se le acusa a las madres, que en realidad, como antes decía Andrea un poco, nosotros ahí tenemos discusiones sobre, yo digamos, siempre vi que son varones, pero es cierto, hay pocas mujeres, pero sí me parece importante ahí señalar que hay muchas situaciones que tienen que ver con contextos de violencia de género también, ¿no? Pero volviendo a esta mujer de 85 años, ella se acerca y nos pide, ¿no? Nos pide hacer algo con esto y como ya estaba prescripto el delito, entonces no se podía hacer nada en la justicia que llevara a una resolución judicial, nosotros le hicimos un acta desde el Ministerio de Justicia. Un acta. Sí, claro. Sí, sí, estaba fallecido el agresor, con lo cual tampoco había nada para hacer ahí. Y en ese momento lo que decidimos es armar un acta, escuchándola, escribiendo lo que ella necesitaba que esté escrito ahí. Y ella dijo una cosa muy conmovedora, dijo, a partir de ahora me siento persona, ¿no? Y eso para nosotros fue muy conmovedor. Ella también, después al tiempo falleció, pero sentimos que algo pasó ahí diferente, ¿no? Entonces me parece que, no sé si contesté más o menos. No, lo de los casos mediáticos para mí, por un lado, depende si la víctima es niña o es adulta y también depende si la víctima quería que el caso fuera mediático o no. Yo tuve participación como abogada en dos casos que tuvieron mucha repercusión mediática
Uno fue buscado, eran dos víctimas, una buscó esa repercusión porque también esto incide en los operadores judiciales. También conocemos casos, ahora hay muchos de niños a los que se les pone un nombre de fantasía, pero sabemos la niña arcoíris, la niña cielo, etcétera, donde se busca la repercusión mediática para que la causa no quede cajoneada, bueno, para evitar algunas cuestiones que, sobre todo en algunas provincias que son más feudos, evidentemente esto sirve. En los casos que yo trabajé, en una de las víctimas quería la repercusión, también para presionar, no era un caso prescripto, nada ese, pero era alguien que quería esta repercusión. Una de las víctimas la quería y la otra no, porque a pesar de ser adultos nunca le había contado a su mamá. Entonces no quería que la madre se entere mirando la tele. Bueno, para mi sorpresa, los medios respetaron siempre, absolutamente, no decir, no poner ninguna foto de la otra persona y cuando se referían a él ponían un nombre que ya todos habíamos acordado, que era Eduardo. Y siempre que se hablaba las notas de esta otra persona, se hablaba de Eduardo. Eso a mí reconozco que estuve con mucho miedo todo el tiempo, pero la verdad que fue muy respetuoso. Y el otro caso, nadie quería la repercusión mediática, eran tres, en principio, las querellantes que nos vinieron a ver. Una de ellas, lo digo porque ha sido muy mediático, era la hija de Daniel Filmus, por eso el caso toma repercusión mediática. Ahora, justamente ella no quería salir en ningún lado. El otro más o menos, y el otro dijo, bueno, esto ya que salió, un día yo estaba en lo de mi suegra, nunca me voy a olvidar, y veo a Feynman en la puerta de la ORT diciendo, está prófugo, qué sé yo, ¿qué? Bueno, obviamente era todo mentira, digo, no estaba prófugo, no estaba nada, pero bueno, fui cambiando de canales y en todos los canales estaba como en cadena nacional el caso de un pediatra que había trabajado en la ORT, el Jolen Aleichem y qué sé yo, el Alberto Cirulnik, lo puedo decir porque el caso está casi terminado. Bueno, sí, bueno, perdón. Y después, la búsqueda de justicia, me parece que hay veces que la justicia no la puede solucionar. Yo tuve un caso donde Diego Friedman, que es uno de los que hace el prólogo, era el abogado, yo trabajé con él, condenaron a la persona a 13 años de cárcel efectiva. Es mucho, es poco, no sé, son 13 años de cárcel. Bueno, la mamá del chico vino todos los martes y viernes de marzo a julio a insultarnos al práctico porque no habíamos conseguido nada. Vino a la feria, a las vacaciones de invierno, un mes, dijimos, bueno, por fin nos sacamos a esta mujer de encima. Agosto, todos los martes y viernes hasta diciembre, la mujer insultándonos porque no habíamos logrado nada. Y vos decís, bueno, 13 años preso, no sé si es nada, pero evidentemente a ella ninguna pena le iba a reparar lo que había ocurrido. Están María Isabel en el Zoom y Oscar presencial acá. Así que María Isabel y Oscar, lo más breve que puedan, por fin, para que Nadina y Andrea puedan responder. Bueno, trataré de ser breve. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, la felicito. Me encantó, me pareció buenísimo el libro cuando lo leí y ahora escuchándolas pensaba, si siempre encontráramos esta complementariedad entre el derecho y el psicoanálisis o la psicología, las cosas marcharían muy bien, pero no es lo común. Más bien es todo lo contrario. Bueno, yo tengo experiencia en abuso sexual porque fui durante 20 años perito oficial y trabajé más que nada con casos de familia y en casos de abusos cuando había niños me designaban porque era mi área. eh, y mi experiencia, bueno, es mucho más difícil porque una pericia uno tiene un tiempo acotado y tiene que llegar a todo esto que coincido totalmente con el abordaje que requiere el abuso sexual. Pero mi experiencia ha sido que los chicos cuando son bien escuchados y respetados, vivencian el pasaje por la justicia como una posibilidad reparatoria y de darle lugar a su palabra que a veces estuvo, digamos, solamente reproducida por los adultos, pero no por el mismo niño. En cambio, ahí encuentra su espacio propio, donde su palabra, su verdad va a tener incidencia y bueno, y lo viven de esta manera.
y preguntarles, me quedé pensando en lo del abuso de madres a hijos, a mí nunca tuve esa experiencia, si ustedes la tuvieron, y después qué piensan respecto de ciertas corrientes que propugnan la revinculación, tanto del derecho como de la psicología, la revinculación de los niños con los padres o los familiares abusadores. Bueno, tendría mucho más para decir, pero no quiero quitar tiempo. Tenemos la palabra a Oscar y después Oscar, Adriana y responden. Teniendo en cuenta que... Hola. Bueno, en principio les digo que el mayor mérito de la presentación es que da unas ganas bárbaras de leer el libro. Ya eso me parece que es la consistencia de una experiencia muy intensa, porque los que hemos trabajado en este tema sin estar en espacios institucionales que abordan permanentemente este tipo de clínica, podemos acceder a una cantidad de experiencia, pero es muy distinta que cuando esta es permanente, lo cual al mismo tiempo la complejiza, porque el nivel de traumatización es mucho más alto. Yo quiero detenerme en dos cositas que una incluye una pregunta. Que es el tema de la justicia, porque acá hablamos de justicia, pero una cosa es la justicia y otra cosa es el derecho. No, en todo caso podemos hablar del Poder Judicial, pero de la justicia es un concepto bastante más abstracto. Cuando Zaffaroni dice que de alguna manera la justicia es la forma de metabolizar y elaborar la venganza, darle dimensión simbólica a la venganza, hace un planteo que pondría de pelos a todos los que están en contra de lo que llaman garantismo. Pero que está en el corazón de un pensamiento no jurídico de un problema que es jurídico. Y yo creo que lo interdisciplinario en cada uno de los espacios, jurídicos y psicológicos y demás, es una especie de interdisciplina interna. Además de trabajar interdisciplinariamente, creo que tenemos que pensar interdisciplinariamente. Tenemos que tener categorías de otros campos para poder pensar el nuestro. Pues si no, no alcanza. Y yo te quería hacer una pregunta particular, porque vos marcaste los límites que impone el derecho como tal, porque algo está estipulado y es así, con lo cual uno tiene que definir a partir de allí. ¿En cuáles vos pensás que hay cosas que deben ser específicamente modificadas para acercarse más a un territorio de justicia? ¿No? Digamos, en campos como, vos dijiste uno que me sorprendió, que el incesto no entra a ser considerado, no figura. La verdad que no conocía esto. Claro, el incesto lo tiene incorporado como una especie de normativa estructural, pero es cierto, si no está dicho, para la justicia puede decir, no. Además de ese, digamos, si hay aspectos que a vos te parezcan que desde el punto de vista de la letra jurídica son imprescindibles de modificar para resolver ambigüedades en este terreno de poder hacer ejercicio de justicia. Adriana, puede ser súper breve, recontra, porque estamos... No, solo retomo lo de él, da ganas de leerlo. Y sí, ya sé, para eso vine. Bueno, viste, ahí tienen para llevarse, yo les regalo el que presentamos acá, que fue la experiencia que hicimos territorial con el tema de abuso. No, me encantó que retomaras el tema de ley de víctimas, porque hasta hace poco yo lo estoy usando muchísimo. Estoy usando muchísimo lo del tiempo de las víctimas, estoy usando mucho lo de la debida diligencia reforzada, concepto que parece un intríngulis, pero es bárbaro, pero el tema del tiempo de las víctimas es bárbaro. Estamos con un tema que ya va a llevar 10 años de proceder y que se ve que todos los abogados anteriores y los equipos interdisciplinarios no pudieron hacer nada y era un niño, ahora es un joven, quiere justicia,
porque en realidad todas las cosas, o sea, se evitó la revinculación, se evitó, se pudo cambiar el apellido y llevar el apellido materno, uno diría, bueno, ya está, listo. Pero él quiere que pase algo más. Y entonces, bueno, me acordaba del concepto de Macarena, lo cuento cuando y como puedo, Macarena Caógenes. Y entonces lo estamos usando muchísimo y por ahora entra hasta que leí hoy lo que mandaste vos del Senado, Nadina, y casi me caigo de culo, pero bueno, por ahora entra. Vamos a ver cuánto lo podemos meter, pero entonces me parece fundamental, y no es para dejarlas como víctimas pasivas, me parece que el tema de ley de víctimas es maravilloso. En el caso el pibito joven, se acerca él por su cuenta al juzgado a averiguar en qué estado está, porque de la abogada anterior desconfiamos un poco, que no sé qué hace. Entonces está buenísimo porque le da protagonismo y está re bueno. Y no quedan en ese lugar pasivo que alguna vez hemos charlado contigo, Mariana, que no te traían ni galletitas de gracias. Sí. Bueno, yo si supiera la respuesta a lo que hay que cambiar, tendría otra vida probablemente, pero a ver, sí creo, primero, me parece que el Código Penal tiene que ser más preciso. A partir del año 2017 creo que fue que se modificó la redacción de donde se define lo que es la violación. Hasta ese momento, el cambio que se había hecho en el 99 para que quedara claro había terminado de embarrar la cancha. Se siguió discutiendo hasta 2017 si el sexo oral era o no violación. ¿Por qué? Mi opinión siempre fue, los legisladores son pacatos y no quieren poner las palabras que hay que poner. Bueno, las pusieron y se terminó el problema. Nunca más tuve en los últimos años un tema donde haya que discutir si algo era violación o no, porque es la introducción del pene, listo, ya está. Eso se podría hacer con todos los artículos. Después estaría bueno que hubiera una cierta coherencia, porque los cambios legislativos en este tema y en todos muchas veces se hacen a partir de casos mediáticos. Entonces le subimos la pena a esto, porque justo hubo un caso de grooming terrible, y por ahí termina teniendo una pena enorme, un grooming, donde el chico y el adulto nunca estuvieron ni siquiera en el mismo ambiente, tiene una pena mayor que otra cosa que por ahí es más grave. Digo, pero esto pasa, siempre sale el ejemplo, que el robar una vaca es más a veces que matar a alguien. Digo, todo el código está como muy desprolijo porque obedece a impulsos así. Y sí creo que los abusos sexuales tendrían que tener tribunales y juzgados especializados, porque hoy por hoy va todo al mismo pobre juez, cuando hablamos de alguien formado, con ganas, bien, le toca el robo de un celular, el hurto de una cartera, una estafa bancaria, va todo a parar al mismo lugar. Digo, nadie puede ser especialista en todo, primero, y es el mismo procedimiento para todo. Y yo que con algunos jueces tengo más confianza y hablo, y la verdad que es un poco enloquecedor, porque el tipo termina un juicio por un robo de un celular y tiene uno de un abuso y después un homicidio y después un coso de home banking que le hackearon la cuenta y es todo el mismo procedimiento. Para mí ahí tendría que haber un procedimiento distinto y no exigir, así como creo que las víctimas no le tienen que exigir a la justicia cosas que no le puede dar. Yo creo que hay gente como esta mamá que decía por ahí que le den perpetua, no le va a alcanzar. Eso no le sirve, no le alcanza. Tampoco la justicia le puede exigir a las víctimas que todas las pruebas sirvan para cualquier delito de que se trate. Entonces, eso no sé por qué nunca se hizo, porque habría que hacerlo. Bueno, les agradezco los comentarios. Yo un par de cosas que quiero decir y respondo un poco a las diversas cuestiones. A la pregunta de María Isabel respecto de mujeres agresoras, yo tampoco, es toda una... Andrea sí tuvo, yo no, en el programa casi no hubo. Sí, lo que pienso que sucede es que en contextos donde yo vengo estudiando mucho sobre lo transgeneracional y cómo se van dando estas situaciones de violencias no pensadas, no dichas, indecibles, impensables, etcétera, ¿no? Como lo trabajan algunos autores sobre la cripta, ¿no? Y cómo esto queda encapsulado y entonces hay transmisiones inconscientes y que realmente uno escucha en la clínica cosas que aparecen que son como recortes o como pedazos de situaciones traumáticas, me parece que
y por lo menos lo que yo vi en la clínica, porque además del programa, yo hace muchos años que trabajo en la clínica también con personas incluso adultas, ¿no? Varones y mujeres que han sufrido estas situaciones, y los casos en los que las madres en todo caso han omitido ver esa situación tiene que ver con cuestiones de mecanismos de defensa en donde hay disociaciones, escisiones del yo, etcétera, en donde esto, y además hay una cuota de cuestión enloquecedora. Respecto a la justicia, lo que yo veo que ha pasado muchas veces es que si una madre denuncia y dice yo sufrí abusos, entonces sé lo que es, la acusan porque ve abusos en todos lados. Y si al revés no lo ve, se la acusa por omisión. Entonces me parece que también hay una posición ideológica, ética y política para trabajar sobre estas cuestiones y de qué modo ver. De ninguna forma estoy de acuerdo con la revinculación, no hay realmente reconocimiento de un semejante, de un otro, como para poder acercar a ese niño, y es meterlo en las garras del agresor nuevamente. Y en todo caso ese niño pasa a ser un objeto de poder y de batalla, y en donde en general ganan los que más pueden. Esto tiene que ver con este momento, ¿no?, actual, además muy grave, en donde están habiendo, y esto decía Adriana, porque hoy vimos un material terrible en donde hay defensores de padres que se dicen víctimas de que los separan de sus hijos, que la ESI no tiene que existir, etcétera. Bueno, yo sé que no tengo tiempo para explayarme, pero bueno, son temas que preocupan. Y en todo caso hay un término que también trabajamos acá en el libro, que es la función clínica del derecho, que trabaja Legendre, que Laura Capacete es una de las que lo trabaja respecto de adolescentes y demás, ya termino. La función clínica del derecho, que es como respecto de Legendre, que lo que se trabaja es esta idea de cómo eso sí puede ser una marca simbólica, y ahí pienso en la justicia, en cómo algo de esto, y estoy muy de acuerdo con Oscar, con vos, con lo que decís sobre lo interdisciplinario interno, porque es donde nosotros tenemos que movernos, que es en el área de la incertidumbre, digamos, de la complejidad. Entonces no hay otro modo, pero además con otros y otras. Así que yo estoy súper agradecida de estar acá escuchándolos también a ustedes intercambiar, y bueno, quien compre el libro y lo lea, me encantaría los comentarios. Gracias. Bueno, en principio hay en el chat un montón de comentarios. Amanda, si vos podés y querés, como haces muchas veces, lo seleccionás, lo copiás para que se los podamos mandar a Nadina, porque son comentarios muy elogiosos y de muchísimo agradecimiento. Bueno, nos desmuteamos para aplaudir a las autoras. Muchísimas gracias. 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 Excelente.